Vamos a darle continuidad a nuestro último punto de física, que es el 3.5, que es principio de conservación de energía. El principio de conservación de energía. ¿Qué les puedo decir acerca del principio de conservación de energía? Pues que aquí interviene más que nada el calor. Ya estuvimos hablando de calor y temperatura, interviene el calor y transformaciones de calor, ¿ok? Entonces, creo que en ese momento yo les quería explicar lo que era parte de termodinámica, pero les dije, no, esto es como de universidad, pero va a haber algunas partes que sí voy a tener que explicar, ¿ok? Muy bien. Aquí, por ejemplo, para que hablemos de conservación de energía, hablemos de que hay transformaciones de trabajo en energía, porque todo trabajo, ya cuando lo vimos, o creo que no fue con ustedes, fue con los de universidad, les dije, todo trabajo implica, esto es un símbolo que significa, implica energía, implica que tuviste energía, pero también la energía se puede transformar en trabajo, entonces tenemos cambios de trabajo, puedo pasar a energía, y de energía puedo pasar a trabajo, ¿ok? De energía puedo pasar a trabajo. Tengo esos dos, ida y venida. Sin embargo, eh, pues hay ciertas leyes, ciertos cambios que hay en la transformación del trabajo y energía y de la energía en el trabajo. Eh, pues, mm, pues, ¿qué leyes hay? Pues precisamente, a veces no puedes transformar todo el trabajo en energía y a veces toda la energía que tú tienes, pues no se puede transformar directamente en trabajo. Ajá. Muy bien. Entonces, y aquí era donde yo les decía que venían las leyes de la termodinámica. Ajá, por ejemplo, si un sistema incrementa de calor, ese incremento de calor va a ser igual al incremento de energía, pero también al incremento del trabajo realizado. Yo creo que eso no se los van a preguntar, pero si un sistema, les digo, incrementa de calor, calor lo denotamos por Q, ajá, o le suministramos más calor, debe ser igual al incremento de energía. Voy a poner aquí energía más el incremento del trabajo. ¿Ok? Esto sería lo que corresponde a la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Muy bien. Si nosotros queremos hablar de la segunda ley de la termodinámica, habla de la eficiencia térmica. Ajá. Por ejemplo, es imposible construir una máquina que transforme todo el calor en energía o toda la energía en calor. Perdón, ajá. Entonces, esto es la segunda ley de la termodinámica. Siempre vas a perder algo. Entonces, la segunda ley, nada más le voy a decir, la segunda ley de la termodinámica, voy a tener un motor. ¿Qué dice un motor? Cuando nosotros encendemos un auto, el motor, además de moverse, bueno, no, además de que mueve el carro, se calienta. Entonces, la energía de la gasolina se está transformando en energía calorífica y en trabajo, en movimiento, que es fuerza por distancia. Pero qué padre hubiera sido que toda la energía química de la gasolina se estuviera transformando pues solamente en trabajo. Entonces lo que dice la segunda ley, que las máquinas, eh, por ejemplo, no pueden transformar la energía en calor y el calor en energía totalmente. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué más les puedo decir de la tercera ley? Déjenme ver. Pues yo creo que mejor hasta ahí les comento porque eh, la ley cero, la ley cero habla del equilibrio térmico. La ley cero habla del equilibrio térmico y
Y la ley 3 pues habla más que nada de la temperatura al cero absoluto de la entropía. Pero pues espero que esto no venga, porque tienen fórmulas un poquito complicadas y requiere un análisis mayor para resolver problemas de este tipo. Nada más las menciono rápido, pero yo espero que no venga en su examen, ¿ok? Pero yo lo que espero que sí venga es lo siguiente, ¿no? Como estamos hablando de intercambios de energía, etcétera, pues vamos a hablar de unos sistemas, acá, ¿ok? Unos sistemas de gases. Muy bien. Vamos a hablar de, más que nada de ahora las leyes y los gases, ¿no? Voy a poner los gases y sus leyes. Ajá. Vamos a tener tres leyes de los gases. Ajá. Tenemos la del, bueno, ¿cómo le voy a llamar? Tenemos tres leyes, pero déjenme ver cómo se las explico. Permítanme tantito. Eso tiene que ver más que nada como leyes y sus gases. Voy a agarrar otra página y le voy a poner el siguiente título. Teoría cinética de los gases. No viene como tal, pero más o menos coincide con estos temas. Teoría cinética de los gases, ¿ok? La teoría cinética de los gases, pues es una teoría que va a estudiar las moléculas de un gas cuando están separadas o están muy juntas, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa al momento de que apretamos o aumentamos la presión? ¿O qué pasa si calentamos ese gas? Pues se va a expandir, la fuerza de colisión de las partículas va a aumentar, etcétera. Entonces, precisamente esta teoría estudia eso que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, como ya sabemos, la materia está formada por lo que son los átomos. Los átomos tienen protones, tienen electrones, tienen neutrones. Estos átomos pues son las partículas indivisibles de la materia que estudiamos al principio de la unidad. ¿Ok? Entonces, pues cada átomo es muy parecido, bueno, o es casi igual. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno va a ser igual a otro átomo de hidrógeno. Cuando estos forman lo que son compuestos, por ejemplo, cuando forman agua, hidrógeno y oxígeno, va a ser muy similar la molécula del agua a otra molécula del agua. Van a ser muy similares porque van a tener los mismos átomos. Va a ser distinta si hablamos de un isótopo, y un isótopo es el mismo átomo pero con una diferencia en el núcleo. ¿Ok? Muy bien. Nosotros ya hablamos de de ciertas propiedades de la materia y estas nos van a servir. ¿Ok? Entonces, para hablar de la teoría cinética de los gases, pues vamos a hacer referencia al movimiento, pero también vamos a hacer referencia, porque cinética quiere decir movimiento, pero también vamos a hacer referencia a lo que es la temperatura. En los gases, siempre que hay movimiento, imagínense que tengo un encendedor aquí, y el encendedor yo lo pongo debajo de una vela. El encendedor, según tiene agua dentro, pero tiene gas, ¿no? Cuando lo apretamos sale el gas. Si le ponemos fuego, vamos como que a alborotar las partículas de ese gas y van a querer salir. Entonces, de esos fenómenos vamos a querer hablar. Acá, ajá, muy bien. Vamos a tener varias leyes. La primera ley que les voy a hablar, pues es como la idea de la idea de los gases ideales, ¿no? Lo voy a poner así como gases ideales, ¿no? Gases ideales. Muy bien. Pues los gases ideales pues hacen referencia a aquellos que tienen un número definido de partículas con una densidad baja y una fuerza de cohesión nula, ¿ok? Entonces, vamos a tomar como una muestra de esos gases
para tener un número determinado de moléculas que tengan una densidad baja y una cohesión casi nula. Entonces, esta de los gases ideales va a satisfacer lo que es la ley general del estado gaseoso. ¿Qué nos dice la ley general del estado gaseoso? Ya les mencioné anteriormente que tienen que ver elementos. ¿Qué elementos tienen que ver? El primer elemento, que es la presión. Presión, que se mide en pascales, que se mide en atmósferas, etcétera, milímetros de mercurio. Ahorita también va a intervenir lo que es la temperatura. Aquí se me estaba olvidando. Y también va a medir lo que es presión, el volumen. Y tienen que encontrar una relación entre cada uno de estos. Vamos a estudiar cada uno de estos para que podamos construir la fórmula, ¿ok? Si yo aumento la presión, ¿qué va a pasar? Si aumento la presión, ¿qué va a pasar con el volumen? Disminuye, ¿no? ¿Qué pasa si yo aumento el volumen? Aumenta la presión. ¿Qué pasa si aumento la temperatura? Pues expande el volumen, ¿ok? Muy bien, bueno. Vamos a tener unas ideas un poquito generales de esto, pero vamos a considerar lo siguiente. La presión por el volumen sobre la temperatura nos va a dar una constante, ¿ok? Esta es una constante que no va a tener unidades, ¿sí? Y voy a poder comparar gases con esta ley de los gases ideales. Voy a tener una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1. Y la voy a poder comparar con una presión 2, un volumen 2 y una temperatura 2, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esta fórmula, si aumentamos la presión, pues la presión va a ser directamente proporcional a lo que es el volumen, e inversamente proporcional a lo que es la temperatura, ¿ok? Pero hay leyes de los gases que son leyes parciales, ¿ok? Muy bien, estas leyes parciales son las que vamos a estudiar a continuación. Entonces, tenemos tres leyes parciales. La primera ley parcial que vamos a estar estudiando el día de hoy es la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Muy bien, entonces, vamos a hablar primero de la ley de Boyle. La ley de Boyle. Ajá. La ley de Boyle nos va a decir que vamos a tener temperatura constante. Es decir, fíjense, yo me lo aprendí así. Boyle significa como boiler, ¿no? Boiler aumenta la temperatura, etc. Aquí nos va a decir que vamos a tener temperatura constante. De acuerdo a esto, si la temperatura es constante, va a ser la misma aquí y la misma acá. Simplemente nos va a quedar la siguiente fórmula. Como la temperatura es constante, es igual a una K, una constante K, tengo que P por B va a ser igual a una constante K. ¿Ok? Entonces lo que va a pasar, voy a tener estas dos ecuaciones. La presión 1 por el volumen 1 debe de ser igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Ok? Es lo que me está diciendo la ley de Boyle. Ahora vamos con la ley de Charles. La ley de Charles dice lo siguiente. Muy bien, déjenme ver si no, no se me olvida nada. Vamos con la ley de Charles. Ley de Charles. Entonces, la ley de Charles hace referencia ahora a otra constante. Ajá. Entonces vamos a hablar que el volumen solamente va a variar directamente proporcional a la temperatura. Ajá. El volumen aquí, se lo voy a anotar, el volumen va a variar solamente por la temperatura. El volumen varía, el volumen del gas, el volumen del gas, el volumen varía de manera
directa a su temperatura. Me agarro la ley de los gases ideales y como el volumen varía directamente de la temperatura, la presión en este caso se va a convertir en una constante K. ¿Okay? La presión la voy a convertir en presión va a ser igual a una constante K. ¿Qué me va a decir eso? Pues me agarro mi fórmula de la ley de los gases ideales y como la presión es constante, me va a quedar solamente en echarles lo siguiente. Volumen sobre temperatura es igual a una constante, lo que implica que el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Ok? Muy bien. Y ya solamente me falta una, la ley de Gay-Lussac. Muy bien, pero entonces, ¿qué podemos decir? A la primera no, la ley de Boyle dice más que nada que el volumen va a depender de la presión, ¿no? Si nosotros tenemos cierto gas a una temperatura dada, una temperatura constante, lo que va a pasar es que el gas va a variar directamente lo que es a la presión. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Pues vamos con la última ley. La ley de Gay-Lussac. Y creo que con esta ley de Gay-Lussac y los problemas, pues ya acabaríamos lo que es la unidad 3. Simplemente vamos a hacer problemas. Ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac nos dice que vamos a tener el volumen constante. Entonces, la ley de Gay-Lussac dice que si nosotros tenemos un volumen igual a K, eso nos va a decir que la constante, presión sobre temperatura, es igual a una constante C, o la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿Ok? Entonces, esto nos está diciendo, fíjense, tenemos una que solamente es presión y temperatura, una que es volumen y temperatura y una que es con todo, presión, volumen, temperatura. ¿Ok? Simplemente debemos identificar lo que es cada una. ¿Ok? Entonces, dijimos que la de Boyle deja la temperatura constante, la de Charles deja la presión constante y la de Gay-Lussac deja el volumen constante. ¿Ok? Ahora, bueno, vamos a estudiar un poquito más. Bueno, aquí tengo espacio. Vamos a estudiar un poquito más las unidades. Sabemos que la presión, ya sea presión 1 o presión 2, sabemos que la presión, sus unidades de medida son los pascales, las atmósferas, los milímetros de mercurio, le voy a poner milímetros de mercurio, que se agrega a la tabla periódica Hg. El volumen, que puede ser volumen 1, volumen 2, etcétera, se mide en centímetros cúbicos, metros cúbicos, litros, etcétera. La temperatura, en este caso particular, anótenlo con rojo, lo voy a poner aquí, ojo. En este caso particular se utilizan Kelvin, porque yo les puedo dar un problema, les puedo dar grados Celsius, y está mal, porque son grados Kelvin. Y pues la C a la que me hago referencia es una constante, y K es igual a otra constante. Espero que ya haya quedado este es el más importante. El problema puede ser sumamente sencillo, pero hay como que unos problemas que se les pueden complicar por esto que les estoy diciendo, ¿ok? Muy bien. Entonces, pues vamos a hacer algunos problemas, ¿les parece? Déjenme pensar en unos problemas que no estén tan difíciles para que los podamos hacer, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer
¿qué les parece? Unos 4 o 5 problemas de este tema para que les diga las posibles variantes que les pueden poner. ¿Ok? El problema 1. Entonces hay que apurarnos a los problemas. Si tienen dudas, díganme, porque este tema es difícil. Primero, porque se tienen que aprender las 3 fórmulas. Segundo, por los tipos de problemas que pueden aparecer o que se les pueden presentar al momento de darles los datos. Muy bien, entonces, vamos a... La presión del aire en un recipiente X que está cerrado. Esto es súper importante porque si no el gas se escapa. Es de 450, le voy a poner milímetros de mercurio a 45 grados centígrados. Ajá. Entonces a 45 grados centígrados y primero lo voy a hacer sin trampas, ¿no? Para que se vea cómo se hace un problema. Ajá. Ya sin trampas porque lo iba a complicar. Pregunta. Calcula la presión del gas si calentamos a, fácil, 100 grados centígrados. Y el volumen, que no lleva acento, siempre se me va, es constante. Ven que siempre le pongo acento a volumen y no lleva. Son los traumas de una mala educación, ¿no? A veces quizá me tocó un profe que escribía volumen con el acento en la U y no lleva, ¿no? Y yo lo sigo haciendo. Por eso es muy difícil a veces dar clase. A mí me da a veces mucho miedo darles clase porque digo, si me equivoco, pues para corregirlo está más difícil. ¿Ok? Luego hace eso que me preocupe de más. A veces se me olvida, pero luego digo, no me vaya a equivocar, no me vaya a equivocar. Pero bueno, ¿qué me dice? Volumen constante. Entonces de la ley de los gases ideales, de la ley general de los gases, tengo esta fórmula. P1 por V1 sobre temperatura 1 va a ser a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Se tienen que aprender todas, pero primero se aprenden esta. Como el volumen es constante, lo puedo tachar de esta operación. Y me va a quedar la fórmula como la siguiente. Fórmula. P1, presión 1 entre temperatura 1 va a ser presión 2 entre temperatura 2. Y esta, según yo, es la ley de Gay-Lussac, ¿no? La que acabamos de ver. Si lleva doble S, Gay-Lussac. Entonces, ¿yo qué hago? Primero me aprendo esta. Y me dice que es volumen constante, lo tacho. Y ya identifiqué que voy a utilizar Gay-Lussac. ¿Ok? Ese es el paso que deben de hacer. Muy bien. Voy a continuar en la siguiente hoja. Entonces, como voy a utilizar Gay-Lussac, pues vamos a responder con Gay-Lussac. Me tienen que dar presión 1. Y la presión 1, presión 1 es igual a 450 milímetros de mercurio. Estos son mis datos. Presión 2, pues es lo que está en signo de interrogación. Presión 2 es lo que me preguntan. Tengo temperatura 1, porque aquí está mi fórmula de Gay-Lussac. Debo de tener presión 1, tengo temperatura 1. La temperatura 1 es igual a que 45 grados centígrados. Y lo subrayo con rojo porque dije, nota, algo va a pasar ahí. Y tengo temperatura 2. Temperatura 2 es 100 grados centígrados. Muy bien. Para empezar, analizando los datos que había dicho en la observación, tienen que ser grados Kelvin. Es importante que sean grados Kelvin. Para transformar a grados Kelvin, lo que tengo que hacer es sumar
273. Eso lo vimos en el tema de temperatura. Entonces va a ser 45 más 273. Aquí esto va a ser equivalente a 318 grados Kelvin. ¿Por qué? Hay que recordar, si tengo grados centígrados y quiero pasar a Kelvin, van a ser igual a, perdón, quiero grados Kelvin, mi fórmula empieza con Kelvin, y quiero pasar tengo centígrados, son 273 más mis grados centígrados. 45 más 273 va a ser 273 más 45, y esto es igual a 318. ¿Ok? Y de acá va a ser grados Kelvin es igual a 273 más 100. Este es igual a 373. Este va a ser igual a 373. Estoy haciendo hincapié en esto porque puede ser muy fácil un problema, pero la primera maña que les pueden aplicar o la primera trampa es que les den centígrados en lugar de Kelvin. No creo que les den Fahrenheit en ese problema, pero sí en los problemas de temperatura, en eso sí les van a dar. Pero aquí no creo. Le voy a hacer en otra hoja para no amontonar y ahora ya tengo mis datos completos. ¿Cuál es mi fórmula? Voy con mi fórmula. Fórmula. La fórmula de Gay-Lussac es la siguiente. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. En sí la que no conozco es la temperatura 2. Aquí lo analicé. Voy a despejar temperatura 2. Esta es la que quiero despejar. ¿Cómo la despejo? Pues muy fácil. Está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Ok? Entonces, esta parte está dividiendo, pasa multiplicando. Me quedaría el despeje como sigue. Despeje, temperatura está dividiendo, pasa multiplicando y es temperatura 2 por presión 1 sobre temperatura 1 es igual a ¿qué? Presión 2. Como es una igualdad, puedo voltear este despeje y me quedaría como presión 2 es igual, perdón, es igual a lo que es temperatura 2, presión 1 sobre temperatura 1. Está fácil despejar porque aquí nos tocó la de arriba. Ahorita voy a hacer un problema donde me pidan despejar uno de abajo y sea más difícil porque vamos a hacer cosas medio raras ahí. Pero ahorita este es fácil, ¿no? Vamos a operar. Presión 2, aquí está mi sustitución. Sustitución va a ser presión 2 es igual a temperatura 2, que la temperatura 2 habíamos quedado que es 373 grados Kelvin, por presión 1, que habíamos quedado que es igual a 450 milímetros de mercurio entre 318 grados Kelvin. Grados Kelvin con grados Kelvin se van a volver 1 y el resultado me va a quedar en milímetros de mercurio. Y este resultado, pues es un resultado de presión. Simplemente bastaría con hacer la multiplicación. ¿Ok? Entonces voy a multiplicar 373 por 450 milímetros de mercurio y eso lo voy a dividir entre 318. Ni modo, aquí sí se van a aventar las cuentitas. Entonces la presión 2 es igual a 527.83 milímetros de mercurio y ese sería el resultado. Tenemos el primer problema. En este primer problema la única dificultad que les puse fue esta. ¿Ok? Yo espero que les vengan numeritos más bonitos para que les quede exacto, no les quede en decimales. Vámonos con un segundo problema. Vámonos con un problema 2. Creo que este se los complica un poquito. Vamos a hacer uno más sencillo, ¿ok? Vamos a hacer uno más sencillo. A ver si me invento uno más sencillo. A ver, voy a ver otro. A ver, ¿qué podemos hacer? Primero, luego, aquí voy a dar en este segundo problema hasta la fórmula que vamos a utilizar. Un gas a presión constante. Esto va a ser el 2. Un gas que presenta presión constante
un gas que presenta presión constante tiene un volumen ya ven, un volumen de, le voy a poner que será 100 centímetros cúbicos a una temperatura de 30 grados centígrados. Pregunta es, pues, ¿cuál es el volumen que va a ocupar? ¿Cuál es el volumen que va a ocupar el gas a una temperatura de, vamos a ver, aquí vamos a ponerle de 40 grados centígrados. ¿Ok? Muy bien. Vamos con los datos. Ya sabemos, en este caso, que la presión es constante. Como la presión es constante, ¿qué ley vamos a utilizar? Vamos a construir la fórmula. La fórmula es presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a P sub 2 por volumen 2 por temperatura 2. PB sobre T. PB sobre T. Como la presión dice que es constante, tachamos esta y me va a quedar simplemente la fórmula B1 sobre temperatura 1 es igual a B2 sobre temperatura 2. Esta ley corresponde a la ley de Charles, ¿no? A la ley de Charles. Entonces voy a ocupar esta, ¿ok? Voy a anotar mis datos. Datos. Ya casi nos vamos, jóvenes. Pongan atención. Datos. Muy bien. Pues vamos a escribir los datos. Déjenme, leo el problema de nuevo. Dice datos. Vamos a comenzar con las temperaturas porque son las problemáticas. Temperatura 1 es igual a 30 grados centígrados. Que 30, ya quedamos que es en grados Kelvin más 273, es igual a ¿qué? 303 Kelvin. Vamos con la temperatura 2. La temperatura 2, la que queremos, la elevamos a 40 grados centígrados. Entonces esta va a ser igual a 313 Kelvin, ¿no? 40 más 273, 313. ¿Qué otro valor nos dan? Acuérdense que tenemos que tener por lo menos un volumen. Tenemos temperaturas, un volumen para despejar el otro volumen. Este igual va a estar fácil, ¿no? Tenemos un volumen, el primer volumen, volumen 1 es igual a 100 centímetros cúbicos. Buscamos volumen 2, signo de interrogación. Datos. Mi fórmula, ya habíamos quedado que era la de Charles, que era volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Si se dan cuenta, busco este también de arriba. Ahorita me invento otro, no se preocupen. Busco este también. Voy a despejar. Voy a hacer mi despeje aquí. Despeje. Este está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, perdón, está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me va a quedar temperatura 2 por volumen 1 sobre temperatura 1. ¿Ok? Ese pasa multiplicando y pues aparece acá como temperatura 2. Esto va a ser igual a volumen 2. Pues no se preocupen, le damos vuelta. Es una igualdad. Volumen 2 es igual a temperatura 2 sobre temperatura 1. Y ahora sí vamos a sustituir. ¿Cómo me queda mi sustitución? Volumen 2. Pero antes de continuar, jóvenes, si la temperatura aumenta, ¿qué creen que pase con el volumen? Vamos a ver, pongan atención en eso. Vamos a sustituir. Temperatura 2 es igual a 313 Kelvin. Ajá. Temperatura, volumen 1 es igual a 100 centímetros cúbicos.
Luego sigue temperatura 1, es a 303 Kelvin. ¿Ok? Kelvin con Kelvin se van a eliminar esas unidades y me va a quedar el resultado en centímetros cúbicos. Entonces, aquí lo que va a suceder va a ser, voy a multiplicar 313 por 100, y el resultado lo voy a dividir entre 303. Y me va a quedar volumen 2.30. ¿Ok? Muy bien. ¿Aquí qué pasó? Pues es obvio lo que va a pasar, jóvenes. ¿En qué sentido? Obvio a lo que me voy a referir ahorita. Por ejemplo, si se dan cuenta, nosotros aumentamos la temperatura a 10 grados. Es obvio que el volumen se tiene que incrementar, se tiene que expandir. Por eso el volumen aquí se incrementa. ¿Ok? Muy bien. Si nosotros aumentamos la temperatura, nos va a aumentar el volumen. ¿Ok, jóvenes? Es lo que tiene que pasar. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Si las opciones de respuesta hubieran venido, voy a anotar unas opciones de respuesta acá ficticias. A 99.9, ¿no? Centímetros cúbicos. B 98.3 centímetros cúbicos. C 100 centímetros cúbicos y D 103 centímetros cúbicos. O sea, estas. Como aumentamos la temperatura, pues tiene que aumentar el volumen. Y la única en la que aumenta es esta. O sea, también les pido que analicen un poquito más los problemas. Entre más sepan ustedes, más rápido van a salir de ese examen. Entonces, por ejemplo, si dicen, ah, pues sí, obviamente si tú aumentas la temperatura, ¿qué pasa si ustedes tienen un tanque de gas? ¿Qué creen que pasa con el tanque de gas? Si lo sometemos a un calor muy grande, va a querer reventar el tanque de gas. Entonces, tiene que aumentar su volumen. ¿Ok? Es lo mismo que pasa con los gases. Al momento de que tú los calientas, estudiamos lo que se llamó convección. Al momento de que tú calientas, la energía cinética de las partículas aumenta y se van a estar chocando unas con otras y van a querer ocupar un espacio cada vez mayor. ¿Ok? Pues es obvio que es esta, incluso sin haber hecho ningún cálculo. Déjenme ver ahora cuál puedo hacer. Pues nada más me falta hacer un problema con la ley, la ley de Boyle, ¿no? Vamos a hacer un problema con ley de Boyle y yo creo que ya nos vamos, porque creo que me estoy tardando mucho explicando y los viernes nos vamos temprano, ¿ok? Voy a anotar el siguiente problema, pero este lo voy a truquear un poquito. A ver, le voy a poner un gas, le voy a poner 3. Un gas que ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos. En el anterior creo le había puesto 100, ahora pues le ponemos 200. Lo sometemos a una presión de 5 atmósferas a una temperatura de 50 grados centígrados. Fíjense muy bien. Aquí está el truco. ¿Cuál es la presión si el volumen lo en 100, para que ya las cuentas nos salgan rápido, en 100 centímetros cúbicos? ¿Cuál es la presión si el volumen lo... Ay, otra vez. Si el volumen lo disminuimos a 100 centímetros cúbicos y la temperatura a
50 grados centígrados. Aquí, ¿qué hacemos? Hay que leer primero el problema. Entonces, ¿este problema qué quiere decir? Pues que voy a tener que utilizar la ley ideal de los gases, ¿no? En esta de la ley ideal de los gases, tenemos lo siguiente. Tenemos, tenemos presión 1 por volumen 1 es igual a temperatura 1. Presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Pero lean primero el problema. El problema dice, ¿cuál es la presión? Bueno, un gas ocupa un volumen. Nos piden un volumen. Voy a anotar de rojo el volumen. Un volumen de tal. Ajá. Luego, ¿cuál es la presión? Ajá. Y luego, entonces, sometemos una presión de 5 atmósferas, las atmósferas en verde. A una temperatura, la temperatura la voy a poner en naranja. 50 grados. ¿Cuál es la presión? Me preguntan la otra presión. Lo pongo en verde. De un volumen de 100 en rojo. Y la temperatura a 50, naranja. ¿Qué pasó aquí? La temperatura es la misma. A pesar de que nos dan los dos, como la temperatura es la misma, la puedo omitir. Y esto me va a arrojar el siguiente. Esto me va a quedar presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y esto, a temperatura constante, es la ley de ¿qué? De Boyle. Ya les había dicho, ¿no? Como boiler, ¿no? Mantiene constante todo. Vamos a simplificar nuestro análisis porque la temperatura se mantuvo constante. O si no, les va a decir el problema. A una temperatura constante. Pero les da como un dato ¿Para qué? Para confundirlos. Esa es la trampa y ustedes ya están transformando a Kelvin. O incluso si son muy manchados, lo que van a hacer es se les van a dar en grados Fahrenheit. Y ustedes transformando a centígrados y luego de centígrados a Kelvin. Y dicen, ay, pero era temperatura constante. Es ley de Boyle. Y ya trabajaron de más. Entonces primero lean, jóvenes, lean lo que les están pidiendo para que uno no trabaje de más. ¿Ok? Hay que ser flojos en ese sentido. No trabajar de más si va a ser inútil nuestro trabajo. ¿Ok? Eso no tiene sentido. Ajá, ni económico, ni racional, etcétera, ¿no? Porque imagínense ustedes qué sentido tendría que si van a ir, no sé, al centro de la Ciudad de México, se vayan primero a Ecatepec y de Ecatepec se vayan a Naucalpan y en Naucalpan a Observatorio y después al centro de la Ciudad de México. Voy de acuerdo, hubiera zonas padres ahí, pero está aquí el centro de la Ciudad de México. Si parten del oriente, se van a Ecatepec, luego a Naucalpan, más allá luego Observatorio. No tiene caso hacer ese viaje. Se pueden ir más derecho. Y esta es la intención de este tipo de problemas. Si yo aquí les hubiera puesto grados Fahrenheit, y aquí Fahrenheit, y les hago calcularlos, pues qué mala onda de mi parte. Pero una persona que conoce el tema diría, no, es ley de Boyle, temperatura constante. Entonces ya que tenemos todo, pues ya nada más vamos a resolver. Como es ley de Boyle, vamos a analizar los datos. Las temperaturas no las toma en cuenta. Volumen 1 es igual a ¿qué? 200 centímetros cúbicos. Luego me dicen volumen 2, que lo subrayé de rojo, es 100 centímetros cúbicos. La presión 1, la presión 1 es igual a 5 atmósferas. Y la presión 2 es la que me preguntan. Mi fórmula entonces es la que sigue. Mi fórmula es la que sigue. Tengo presión 1. Volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Esta va a ser mi fórmula. ¿Ok? La ley de Boyle. Vamos a sustituir. Me va a quedar... pero tengo que hacer primero un despeje. ¿Cómo me quedaría mi despeje si me piden la presión 2? Como este ya está de manera lineal, lo que voy a pasar va a ser dividiendo el volumen. Y me va a quedar presión 1 por volumen 1 entre volumen 2 es igual a presión 2, porque pasa dividiendo el volumen. Ahora simplemente volteo.
Presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Simplemente volteé. Ahora sí vamos a aplicar nuestra sustitución, que me va a quedar como sigue. La presión 2 es igual a la presión 1, que son 5 atmósferas, que multiplica al volumen 1, que son 1200 centímetros cúbicos, sobre mi volumen 2, que son 100 centímetros cúbicos. Aquí, por ejemplo, centímetros con centímetros nos van a dar 1. Es que hay profes que dicen se van. No, nos dan 1 y 1 por todo lo demás me queda todo lo demás. El resultado me debe de quedar en atmósferas. Ya estamos consistentes con las unidades. Ahora lo que vamos a hacer es 5 por 200, 1000 entre 100. Pues me va a quedar 10, ¿no? 10 atmósferas. Aquí lo que puedo hacer para hacer las cuentas rápido, pues me tacho este 0. Y tacho este 0, tacho este 0 y tacho este 0. Y es como si multiplicara 5 por 2, 10. ¿Ok? Entonces me va a quedar como 10 atmósferas. Ajá. Muy bien. ¿Qué podemos deducir de este ejercicio, jóvenes? Teníamos que la temperatura la teníamos constante. Por eso es boile. El volumen cambiaba. Ajá. Y me preguntaban la presión. Obviamente si el volumen lo disminuimos, aquí por ejemplo tenemos un volumen de 200, ¿no? Aquí está el volumen 200. Lo disminuimos a la mitad, ¿qué creen que pase con la presión? Aumenta al doble. ¿Qué tiene que ver como con razonamientos lógicos? Entonces, por ejemplo, si ustedes van muy preparados en este tema, puede ser que nada más aprendan las fórmulas y aprendan a utilizarlo, está bien. Pero incluso, pensando un poquito más allá, si disminuye el volumen, lo aplasto, pues la presión que va a ejercer en las paredes este gas va a ser mayor. ¿Qué pasa si tengo una jeringa y está llena de aire y yo le aplasto el émbolo y presiona? Y este aire va a quedar como más dura, incluso lo quieres aplastar más, ya no puedes, ¿no? Incluso hasta como lo estás tapando con el dedo aquí, te está empujando el dedo, o sea, aumenta la presión. Disminuyes el volumen, aumenta la presión. Tenía 5 atmósferas, pasé a 10 atmósferas. ¿Se entendió, jóvenes? Díganme si se entendió. Yo creo que ahí la dejamos. Ahí tengo 11 mensajes, discúlpenme. Muy bien. Bueno, ya la clase de hoy la voy a dejar hasta aquí, pero les quiero hacer un comentario. Voy a sacar esto. Voy a hacer un comentario que tiene que ver con un posible cambio en la fecha del examen. Pero es posible, no es seguro, ¿ok? Entonces, vamos a entrar a la página de Comipems. Y pues muchos de ustedes me avisaron ayer, ¿ok? Entonces, les voy a compartir pantalla, permítanme tantito. Y ya vamos a hacer, apagar la cámara. Déjenme, les comparto pantalla para que ustedes puedan ver la pantalla. Comipems, tiene que ver. Sobre este aviso. Sí, posiblemente, es que ¿saben cuál es el problema, jóvenes? Que posiblemente venga en el examen esto de la ley de los gases ideales, posiblemente no. Comipems informa, primero, que va a aplicar el examen en estas fechas. Bueno, voy a aumentar la pantalla. Va a aplicar el examen en estas fechas, siempre y cuando el semáforo esté en color verde, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Es una posibilidad, no quiere decir que lo vayan a aplazar, no quiere decir que sí, no quiere decir que no, es una posibilidad. La otra, Abril ya me estaba comentando todo, pero discúlpame, Abril, por ser tan repetitivo, pero a veces uno no le agarra la primera, ¿no? Te felicito por haberle agarrado desde mucho antes que yo, perdóname. Ahora, dice, la expedición del comprobante credencial que estaba para hoy, se va a posponer hasta nuevo aviso por lo que está pasando aquí, ¿ok? Yo ya les había hecho un video ahí en el canal donde les subo las clases, hablando de esta situación. ¿Por qué no pueden asegurar que se va a hacer para esas fechas?
Porque nadie sabe cómo se va a comportar el semáforo, desde que a la gente le vale gorro y sigue saliendo hasta eh, pues que este es un virus muy particular que no se había visto antes. Entonces, pues yo les voy a pedir que sigan estudiando como para estas fechas. Si nos sobra tiempo, pues nos vamos a preparar más. Pero, jóvenes, ahí está su oportunidad de quedarse en la escuela que ustedes quieren. ¿Ok? Entonces, yo creo mucho en ustedes. Yo siempre le había dicho a una profesora que me ayudaba a dar las clases, le decía, ¿qué crees? Ahorita que tú me dejaste, que tú ya no me apoyes porque pues tienes otro trabajo, ya no me apoyas directamente en el curso, a veces sí me ayuda, ¿no? Me dice, oye, ¿sabes qué? Aquí estás mal esto, ¿no? Vio mi video de biología y dice, estás mal en esto, ¿no? Y bueno, una disculpa, ¿no? Pero, dice, pero nada grave. Una disculpa con ustedes, pero me dice le digo a esta profesora, tengo la suerte porque ahora mi grupo es mucho mejor. Casi todos, estoy seguro que casi todos se van a quedar, ¿no? Entonces, pues yo confío mucho en este grupo, porque incluso hasta los que iban más o menos mal, se están superando, ¿ok? Entonces, pues eso es lo que, lo que les quería decir, que posiblemente lo aplacen, pero no se confíen. Sin embargo, pues hay que darle como lo venimos haciendo, y si nos dan unos días más, mejor. Si no, pues no se preocupen. ¿Saben qué estoy pensando que pasó, jóvenes? Estoy pensando que no saben cómo organizar esto. Entonces lo único que van a hacer es que posiblemente sí se haga el 8, 9, 15 y 16, pero lo están programando. Están programando cómo va a ser el sorteo, quién es los 8, el 9, quién es el 15, 16, porque incluso el día que se van a presentar en el examen, se amontonan los estudiantes en los salones. O sea, se supone que lo organizan. Y pues digo, ¿cómo puede ser posible que una comisión que tiene cierto presupuesto, etcétera, lo organice de una manera en la que los estudiantes estén amontonados y hagan sus exámenes en el piso? Pues no puede ser posible. Entonces yo creo que ahorita sí se están tomando en medio la organización. Entonces posiblemente no cambien estas fechas. Bueno, eso sería todo, jóvenes. Nada más me falta decirles sus tareas. Ya están listos para hacer el examen 3 de física. Les voy a mandar el examen 1 de matemáticas. Me acaban los de habilidad verbal. Y me acaban los que tienen pendientes, todos los de historia de México, etc. A partir del lunes, borrón y cuenta nueva y comienzo a subirles nuevos exámenes, ¿ok? Tienen que estar los otros desde antes. Esto sería todo, jóvenes. Pues nos vemos el día lunes a las 9 de la mañana. Y descansen, esfuércense. Hasta luego.